una sonrisa. Pueden sentarse. Y en esta hora yo quiero darle la bienvenida a mi hermano Jesús. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso? Hermano. Gracias. Buenos días a cada uno de ustedes. Un gusto verles, conocerles. El día de ayer tuve el honor de conocer a algunos de ustedes, platicar un poquito. Y hoy me da gusto celebrar con ustedes este día, pasar este tiempo meditando en la palabra del Señor. Nosotros venimos de Kentucky. Tenemos viviendo allá 18 años, mi esposa y nuestros 2 hijos. Ya tenemos allá trabajando en la misma iglesia por todo este tiempo. Nosotros empezamos esta iglesia y gracias a Dios el Señor nos ha bendecido allá. Nuestros hijos han crecido ya. Tenemos 2 hijos, Isaí e Isaac. Los 2 ya están casados. Ya tenemos un par de nietas y otro que viene en camino. Estamos bien contentos de ser abuelos ya y disfrutar de ellas. Y ahora pues el gusto también de poder pasar tiempo con nuestros hermanos aquí. Ver a mi hermano Lupe, a mi hermano Abel y a Jonathan también, que lo vimos el día de ayer. Pues es un gusto, una bendición poderles estar aquí con ellos y también con ustedes, disfrutar este tiempo también. Creo que nunca habíamos estado en un servicio aquí, ¿no? Recuerdo, estábamos tratando de recordar, pero creo que cuando estaban en el otro edificio, creo que hace muchos años vinimos, pero no recuerdo haber estado aquí, pero es un gusto poder disfrutar el día de hoy y compartir un poquito la palabra de Dios. ¿Están listos para escuchar lo que Dios tiene para ustedes el día de hoy? Vamos a meditar. Yo creo que, no sé si alguna vez han escuchado la historia de Sansón. Yo creo que todos la conocen. Pero hoy vamos a meditar un poquito en esta historia, porque yo pienso que vivimos hoy en días donde nuestra espiritualidad está siendo atacada de muchas maneras. Nuestra relación con Dios constantemente está siendo denigrada, está siendo atacada por el enemigo, al grado que como hijos de Dios a veces hasta nos sentimos avergonzados de decir que somos cristianos. Y escondemos nuestra espiritualidad, escondemos nuestra relación con Dios y a veces en nuestro trabajo nadie sabe que vamos a la iglesia, nadie sabe que somos cristianos, que somos hijos de Dios, porque nos sentimos de alguna manera atacados y avergonzados por todo esto. Hay muchos cristianos que tienen una relación con Dios muy superficial, tan superficial que ni siquiera parece que son cristianos, ni se parece que hay una relación con Dios, porque es tan débil que no se puede distinguir a veces como un verdadero cristiano. Hoy vamos a ver cómo como hijos de Dios podemos ser más fuertes espiritualmente. Esa es la tarea que cada uno de nosotros como hijos de Dios tiene que hacer. Tenemos que estar fortalecidos, más fuertes. Tiene que notarse en nosotros que hay una relación real y verdadera con Dios. Vamos a ver cómo podemos nosotros mejorar esa relación con Él. Pero vamos a ver algunas cosas que también minan o que atacan a esa relación y que muchas veces nos debilitan. El deseo de Dios, como dice en Efesios 3:16, dice, yo les pido por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos fortalecidos espiritualmente. Él no quiere ver cristianos debiluchos. Él no quiere vernos a nosotros batallando con nuestra espiritualidad o nuestra relación con Dios. Él quiere que seamos cristianos en fuego, cristianos apasionados, sin nada de qué avergonzarse, porque lo que tenemos no es para avergonzarnos. Lo que tenemos es para estar orgullosos y felices y fuertes en eso. Así que, hermanos, ¿por qué tenemos que estar fuertes espiritualmente? ¿Por qué debemos fortalecer nuestra relación con Dios? Porque no queremos ser, como dice la palabra, como el que duda, llevado de aquí para allá como una hoja, como una paja que el viento la mueve fácilmente, que nos desanimamos fácilmente, que fácilmente caemos. No queremos ser personas que fácilmente tropiezan y caen en pecado. No queremos desanimarnos tan fácilmente. Queremos ser personas que ayudan a otros, personas que honran a Dios, que hacen la voluntad de Dios porque están fuertes espiritualmente. Esa clase de cristianos queremos ser. Para hacer esto, hermanos, para crecer realmente, para ser personas fuertes espiritualmente, tenemos que ser intencionales. La vida espiritual no se da por sí sola. No, la fortaleza espiritual no se da solamente con desearlo, con quererlo.
hay que trabajar en nuestra relación con Dios, hay que trabajar en nuestra fortaleza espiritual y hay que buscarla, es intencional, ¿verdad? No nos tomamos una pastillita y al otro día amanecemos más fuertes espiritualmente. No hacemos una oración y mañana amanecemos ya con una fortaleza espiritual, venciendo las tentaciones fácilmente. Nosotros necesitamos escoger si queremos seguir siendo débiles espiritualmente o fuertes espiritualmente. Es una decisión y tenemos que trabajarla nosotros. Como les decía, vamos a ver la vida de un hombre llamado Sansón. Yo creo que todos han escuchado hablar de este hombre, ¿verdad? ¿Qué les viene a la cabeza o qué les viene primero cuando escuchan la palabra Sansón? ¿Qué les viene a la mente? Díganme algo. Un hombre fuerte, fuerza, ¿verdad? Era un hombre realmente, y yo creo que los que no saben la historia, les voy a decir un poquito, pero Sansón fue un hombre que nació en tiempo de los jueces. Este fue un hombre al cual Dios le dio un llamado, le dio un propósito, le dio una tarea de liberar a su pueblo. Y para esto le dio una gran fuerza física. Era un hombre bien fuerte, podía arrancar la puerta enorme de una ciudad de pura madera bien pesada y llevársela, arrancarla y llevarla al otro lado del monte. Pudo matar a 1000 hombres en una ocasión, a otros los mató nomás para quitarle su túnica. Era un hombre dotado físicamente muy bien, era un hombre muy fuerte, era un hombre que no había otro como él. No, era el Hércules, yo creo, de su tiempo, y un hombre bien fuerte físicamente, pero moralmente o espiritualmente era un debilucho. Su debilidad era mucho más grande que la fuerza física que él tenía. Era un hombre al cual Dios le había dado un llamado, le había dado un propósito, pero un día fracasó y perdió todo lo que tenía. Todo eso que Dios se lo había dado de repente, lo perdió. Un día despertó y esa fuerza, ese propósito, ese llamado habían desaparecido. Este era un hombre llamado a ser nazareo. Nazareo significa que era un hombre apartado para Dios. Era un hombre consagrado totalmente a Dios. Es decir, este hombre ni siquiera podía tocar un cadáver. Este hombre ni siquiera podía beber vino, no podía cortar su pelo. Era un hombre que estaba completamente al servicio de Dios. Esa era la tarea, ese era el llamado que este hombre tenía. Había sido llamado a ser el liberador de Israel. Había sido llamado a liberarlo del pueblo enemigo llamado filisteos. Era un hombre para proteger, era un hombre que tenía una gran tarea, pero echó a perder eso que Dios le había dado, porque se descuidó y no cuidó su relación con Dios. Yo no quiero, hermanos, que algún día despertemos, usted y yo, y como al que Sansón, nos preguntemos, ¿dónde está mi fuerza? ¿Dónde está mi propósito? ¿Dónde está mi llamado? ¿Dónde están mis ganas de ir a la iglesia? ¿Dónde están mis ganas de orar? ¿Dónde están mis ganas de leer la palabra de Dios? Y todo aquello por lo cual vivimos o hemos sido llamados, de la noche a la mañana desaparezca y abramos los ojos y ya no tengamos ese deseo. No sé cuántos de ustedes alguna vez han estado luchando con eso, pero si usted está en esta condición de yo no tengo ganas de leer la Biblia, yo no tengo ganas de orar, yo no tengo ganas de ir al estudio, y ese deseo que antes teníamos de repente empieza a aparecer, hermanos, esa es una señal de que espiritualmente estamos débiles, de que estamos descuidando nuestra relación con Dios. Y vamos a ver algunas cosas. Espero no extenderme mucho. A mí me gusta hablar bastante y mis predicaciones yo creo que son un poquito más largas que del pastor Abel, pero voy a tratar de mantenerme en ese tiempo y no extenderme demasiado. Pero vamos a ver 3 cosas, 3 actitudes de este hombre que son un ejemplo y una advertencia para nosotros. Como les decía, Sansón era muy fuerte físicamente, pero moralmente tenía muchas debilidades. Espiritualmente estaba muy débil. Vamos a ver 3 cosas, 3 actitudes que debilitaron a este hombre. Y estas debilidades de este hombre son una advertencia para nosotros, y tener cuidado de si estamos haciendo lo mismo, de tener y tomar decisiones a tiempo y no llegar a la misma condición que este hombre llegó. Primero, número 1, vamos a ver esas 3 actitudes. La primera actitud que nos debilita, y de acuerdo a esta historia, es la complacencia. La complacencia debilita mi espíritu. ¿Qué es la complacencia? Complacencia es simplemente hacer solo lo que nos gusta, solo lo que se siente bien. ¿No les suena familiar eso hoy en día? Hoy en día todo nos incita a darnos gusto, a darnos placer. Hoy todo es placentero. Hoy lo único que se hace es hacer lo que te gusta, lo que te hace sentir bien. No importa si es correcto, no importa si a los demás les ofende o no, pero si a mí me hace sentir bien, yo lo hago.
eso es vivir una vida de placer. Y esto es lo que este hombre hacía. Este hombre vivió para satisfacer sus deseos, para hacer lo que a él le gustaba. Solo hacía lo que él quería, lo que le atraía, eso hacía. En este capítulo, no vamos a leer toda la historia, pero viene en Jueces, capítulo 13 al 16. Vamos a ver algunos versículos de ahí nada más. Pero en estos 3 capítulos, donde está basado, donde nos cuenta la historia de Sansón, lo vemos que este hombre se enamora de 3 mujeres diferentes. La debilidad de Sansón eran sus mujeres, era el sexo. Y incluso nos dice en el capítulo 14, verso del 1 al 3, dice ahí, miren, y nos da una idea de cómo que este hombre vivía y cuál era su filosofía de vida. Dice del 1 al 3, Sansón descendió a Timnat y vio ahí a una mujer, a una joven filistea. Dice, cuando él volvió, le dijo a sus padres, he visto en Timnat a una joven filistea, pídanmela para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en nuestro pueblo que tienes que ir a buscar a una esposa entre los filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre, miren, aquí está, dice, pídanme a esa que es la que a mí me gusta. Miren, los israelitas tenían prohibido casarse con mujeres de otros pueblos. Dios no se los permitió. Pero este hombre se fue precisamente con el enemigo y ve una mujer de ahí y dice, esta me gusta. Él no se preguntó si era correcto o no, si la ley prohibía o si Dios se lo había prohibido o no. Él simplemente dijo, a mí me gusta. Sus padres le dijeron, aquí hay más mujeres. Mira, aquí hay unas buenas mujeres. ¿Por qué no? No, esas no me gustan. A mí me gusta esta. Y eso quiero hacer. Más adelante lo vemos. Dice que va en el capítulo 16, verso 1. Dice, fue Sansón a Gaza, otra ciudad, filistea también. Y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Le gustó otra. Y más adelante lo vemos encontrándose ahora con Dalila, que es la que lo hace caer totalmente. Pero tenía una debilidad por las mujeres. Y él hacía todo lo que su cuerpo le decía. Y él decía, sentía bien hacerlo, lo hacía. No le importaba si estaba bien o si era correcto o no. Él simplemente lo hacía. Ese era su estilo de vida. Estaba fuera de control. Sus impulsos estaban fuera de control. Sus deseos estaban fuera de control. Y hacía solamente lo que él le gustaba hacer. Y quizás ustedes dicen, no, yo no soy como Sansón. Yo no estoy fuera de control. Yo no hago lo que este hombre sí estaba totalmente perdido, estaba totalmente fuera de control. Pero saben, quizás a lo mejor nuestra debilidad no es la misma que Sansón. Quizás sí, quizás no. Pero tenemos muchas otras debilidades. Otras cosas en las cuales nosotros nos damos placer y le damos rienda suelta a nuestros deseos y no nos damos cuenta muchas veces de ellas. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos estado en el celular y se nos va viendo videos o viendo el Facebook o viendo el Instagram, lo que sea, y pasan los minutos y pasan las horas y seguimos ahí? ¿No creen que es un deseo descontrolado? No nos damos cuenta, pero está ahí, se nos está yendo el tiempo, nos está atrapando. No solamente el celular, pero cuántas veces pasamos viendo la televisión sentados y viene antes eran películas, pero ahora son series. Las películas duraban 2 horas y ya nos levantábamos y nos íbamos, pero ahora son series. Pasa uno y luego otro y otro, y ya cuando nos dimos cuenta se nos pasó toda la tarde. Ya son las 2 de la mañana y seguimos todavía bien entretenidos, no sabemos si seguirle o no. Estamos atrapados y los instintos nos dicen, dale. La carne nos dice, gózate, está suave, y nos atrapa. Y hay muchas otras cosas. Por ejemplo, el dormir demasiado. No sé cuántos de ustedes son dormilones, que les gusta dormir más de lo que tienen que dormir, y la cama les llama, y más en este tiempo de frío. La comida, ¿qué tal las compras? Andar comprando y comprando y comprando cosas que ni necesitamos. Algún pasatiempo, otras cosas más dañinas, como estas cosas podemos decir, pues esas no son tan malas. ¿Qué tanto? Podemos hacerlas. A lo mejor no es tan malo, pero acuérdate que todo lo desordenado, todo lo que está fuera de control puede convertirse en nuestra debilidad, en nuestra forma de tropezar, que fue lo que le pasó a Sansón. Mire, el sexo no tiene nada de malo. Dios nos lo dio para el placer y podemos disfrutarlo. El problema es cuando eso se sale de control, eso es una debilidad, eso destruye nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual, cualquier cosa, aunque no seas mala. Pero el amor al dinero, por ejemplo, el dinero es bueno, pero si lo amas demasiado, eso puede ser tu destrucción. Cualquier cosa que está fuera de control es nuestra destrucción. Por ejemplo, el fuego en la casa lo utilizamos para calentar la comida, ¿verdad? Y todos queremos y necesitamos el fuego para calentar la casa también. Pero si ese fuego se sale de control,
nos va a quemar la casa y nos va a matar también a nosotros. Todo es bueno, pero fuera de control es destructivo para nuestra vida. Y hay otras cosas más malas, por ejemplo, que son en sí destructivas, como la pornografía, las drogas, el alcohol, la fiesta, todas estas criticar, hablar mal de otros. Son cosas que a veces nos deleitamos en ellas y nos gustan y las disfrutas, pero nos están destruyendo. No, a veces no solamente físicamente, sino principalmente nuestra relación con Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no vivir como el mundo vive. El mundo vive basado en el placer, basado en lo que le gusta en vez de principios, en vez de lo que es correcto. Nosotros tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios en lo que es correcto, en lo que Dios ha mandado. No en lo que el cuerpo nos dice, no en lo que la carne nos pide. Hemos sido llamados a vivir bajo la voluntad de Dios. Este hombre Sansón, este no se preguntaba, como les decía ahorita, si está bien o está mal. Si es la voluntad de Dios o no. Si es lo que Dios quería para mi vida o no. Este hombre solamente vivía por lo que él le gustaba. Él dijo, esta está bonita, esta me gusta, se siente bien, eso lo quiero. Y eso es lo que el mundo nos incita. Hoy vivimos en tiempos donde lo único que importa es hacer lo que te gusta, es hacer lo que te hace sentir bien. Lo único que importa es darte placer, es complacerte. Y nosotros muchas veces caemos en ese estilo de vida. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no vivir obedeciendo nuestros instintos, de no creernos eso de que te lo mereces. Date gusto, hazlo a tu manera, es tu vida, es tu cuerpo. Tenemos que tener cuidado de que esa filosofía mundana no se penetre o no entre en nuestras vidas. Debemos tener cuidado de no complacernos demasiado y obedecer a nuestros instintos, a nuestros deseos. Los hijos de Dios, hermanos, hemos sido llamados a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra propia cruz y seguir a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Los placeres de este mundo no son nuestra prioridad. No somos llamados a vivir. No digo que no disfrutemos las cosas. Hay muchas cosas que podemos disfrutar, pero nunca los placeres de este mundo tienen que ser nuestra prioridad. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no, ¿qué dice? ¿Se lo saben? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:7 y 8 dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Así que, hermanos, cualquier área de nuestra vida donde está fuera de control, donde somos indisciplinados, eso terminará destruyendo nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Todo lo que esté fuera de control en mi vida me va a debilitar espiritualmente. Sea lo que sea bueno o sea malo, pero está fuera de control, va a terminar destruyendo mi relación con Dios. Todo lo que no puedo dejar de hacer, todo aquello que yo no puedo parar, eso puede ser destructivo para mi vida. Tenemos que tener cuidado, hermanos, y tenemos que aprender a ser más fuertes espiritualmente, controlando nuestros deseos, controlando eso lo que la carne nos pide hacer. Miren, muchas veces decimos, es que esa es mi única debilidad, es que yo nomás, es esa pequeña cosa que tengo. Y le restamos importancia y pensamos que porque es la única cosa que tengo, mi única debilidad, no hay ningún problema. Puedo vivir con ella y nadie se va a dar cuenta, y lo he hecho por muchos años y no pasa nada. Pero ¿cuántos de ustedes se subirían a un barco grande y van a cruzar alta mar, y que venga el capitán y les diga, ¿saben qué? Vamos a cruzar el mar, vamos a ir desde América hasta Europa, nos va a tomar 2 semanas para llegar. Les aviso que el barco tiene un pequeño agujero abajo y se le está metiendo el agua, pero no se preocupen, vamos a llegar. ¿Cuántos de ustedes se subirían a ese barco? Tiene un pequeño agujero nomás como de este vuelo, así le entra el agua, no sé cuántos galones de agua. ¿Se meterían a ese barco? Seguramente ese barco, miren, les digo que no se va a hundir luego, pero tarde o temprano el barco terminará hundido. A veces tú dices, no pasa nada con lo que estoy haciendo. Yo me doy placer, me doy gusto, nadie me ve, nadie se da cuenta, estoy bien. Pero ese es un agujero en nuestras vidas, que tarde o temprano terminará hundiendo el barco, terminará hundiendo nuestra vida, terminará destruyendo nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con nuestra familia, nuestra comunión con nuestra iglesia. Tenemos que tener cuidado de que esas debilidades pequeñas, por muy pequeñas que sean,
taparlas porque tarde o temprano nos van a destruir. Dice 1 Pedro 4, 1 al 2. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Hermanos, no porque lo desee significa que deba tenerlo. No porque pueda pagarlo significa que deba comprarlo. No porque me sea agradable quiere decir que sea bueno. No porque todo el mundo lo hace quiere decir que yo también debo hacerlo. Debemos disciplinar nuestros deseos. Debemos tener cuidado de complacernos demasiado y darle rienda suelta a nuestra carne. Los deseos pueden destruir nuestra relación con Dios. Ese fue el primero nada más. Tengo otros más. Número 2. El resentimiento puede debilitar nuestro espíritu y puede destruir nuestra relación con Dios. El resentimiento. ¿Sabían ustedes que Sansón era una persona amargada? Era un hombre resentido, era un hombre enojado. Una vez hizo una apuesta, perdió la apuesta, le hicieron trampa y todo, pero fue y mató a 30 hombres nomás para quitarle la túnica y pagar la apuesta. Otras veces mató a otros 1000 hombres. Otras veces amarró unas zorras y quemó los campos de los filisteos. Era un hombre que actuaba por impulso. Era un hombre que estaba enojado todo el tiempo, un hombre amargado, un hombre molesto todo el tiempo y actuaba siempre con ira, actuaba siempre con enojo, actuaba para vengarse y reaccionaba. Él nunca pensaba, simplemente reaccionaba. Tenía el poder, tenía la fuerza y hacía lo que él quería con esa fuerza que él tenía. Y podía vengarse de quien fuera, nadie lo podía controlar, pero tenía, digamos, un espíritu de venganza, un espíritu de resentimiento. Estaba resentido con la vida, estaba resentido con la gente, sentía que todo el mundo estaba en su contra, sentía que todo el mundo lo odiaba, se sentía la víctima de todo lo que pasaba y simplemente reaccionaba. ¿Alguna vez te has sentido así? Como que todo el mundo está en tu contra, como que nadie te quiere, que todos te odian, que todo el mundo te critica, que todo el mundo habla mal de ti. Y te sientes una víctima, te sientes enojado quizás con personas que te han herido hace 20, 30 años, todavía estás molesto, todavía te sientes amargado con esas personas. Hermano, el resentimiento es un veneno que nos mata poco a poco, nos va destruyendo. El no saber perdonar, el no saber olvidar, dejar atrás el pasado es destructivo para nuestra relación con Dios y es muy malo. Lo vemos en la vida de Sansón. Era un hombre que estaba enojado, estaba resentido y eso destruyó su relación con Dios. Nunca prosperó porque era un hombre resentido. Sansón simplemente reaccionaba en vez de pensar, en vez de actuar. El resentimiento hace exactamente con nosotros. Quizás hay personas que te hirieron, quizás hay personas que te lastimaron y tienes razón para estar enojados con ellos. Pero también podrías perdonar y ser libre y dejar que el resentimiento te libere y dejarlo atrás y ser una persona liberada y no una persona amargada. Miren, el resentimiento, dice Job 5:2, mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. Debemos aprender a perdonar, hermanos, rápidamente y no permitir que el resentimiento eche raíz de amargura en nuestro corazón. Seamos libres porque la amargura nos va a destruir. No podemos, miren, nosotros estar resentidos, estar enojados y estar adorando a Dios. ¿Sabían eso? No puedo estar enojado con mi hermano, odiando a la persona que sea, a mi hermano, mi cuñado, a la suegra o a quien ustedes quieran. No podemos vivir resentidos con ellos y estar adorando a Dios como si nada pasara. Dice la Biblia, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves cuando odias a tu hermano al que sí puedes ver? No podemos amar. Incluso, mira lo que dice Mateo 5, 23 al 24. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí en el altar y ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. No podemos estar bien con Dios si estamos mal con las personas, si estoy resentido con la gente. Eso crea una brecha, un distanciamiento entre Dios. Si yo estoy lejos de la gente, estoy lejos de Dios también. No podemos decir, estoy peleado con todo el mundo, pero con Dios estoy bien. Eso es imposible. No podemos estar bien con Dios si estamos mal con la gente. Y si estamos mal con la gente, va a destruir nuestra relación con Dios. Nuestra espiritualidad nos va a minar. Número 3. Otra cosa que debilita nuestro espíritu es el descuido. El descuidarnos. El descuidar nuestra relación con Dios. Sansón era un hombre, como les dije al principio, era un nazareo.
un hombre que estaba dedicado o estaba consagrado a Dios. No podía ni beber vino, no podía cortarse el pelo, no podía tocar cadáveres, era simplemente consagrado al servicio de Dios totalmente. Y este hombre fue haciendo cosas que fue descuidando ese llamado que Dios le había dado. Ponía en peligro cada rato por darse placer, por su descuido, por su rencor. Ponía en peligro ese llamado que se le había dado, ese voto nazareo que él tenía. Y él jugaba siempre con la tentación. Él jugaba a ver qué tanto podía acercarse a la orilla sin caerse. Qué tanto podía acercarse al fuego sin quemarse. Era de los que decía, qué malo hay en esto. ¿Qué tanto me puedo acercar sin tener que caer, sin tener que fallar? Y él lo hizo muchas veces, y esto fue algo que lo llevó a la perdición. Los filisteos le habían pagado a Dalila, a la tercera esposa o a la tercera mujer que nos menciona aquí, para que descubriera el secreto de la fuerza de este hombre. Y ella buscó toda la oportunidad para hacerlo. Y ella viene y va llorando y le dice, Sansón, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Y Sansón le empieza a mentir. ¿Se acuerdan de eso? Que le miente, dice en el capítulo... En el verso 7 dice, le dice, si me atan con 7 cuerdas de arco, me voy a debilitar. Dice, estoy dormido, pero después despierto y lo estoy atado con esas cuerdas de arco, voy a perder toda la fuerza. Y esta mujer bien le dice a los filisteos le atan y lo despierta. Y cuando lo despierta, le dice, vienen los filisteos contra ti. Él saca las cuerdas y como si nada, tiene toda la fuerza. Y luego viene, Dalila pues, se dio cuenta que lo engaña, ¿no? Pero viene otra vez llorando y le dice en el verso 11, pues él le pregunta y le dice, dime cuál es el secreto de tu fuerza, quiero saberlo. Y él le dice, si me atan con sogas nuevas, ya no son cuerdas de arco, ahora son sogas nuevas. Dice, yo voy a perder mi fuerza. Y otra vez lo atan con sogas nuevas. Dalila le grita, vienen los filisteos contra ti. Saca las sogas, las rompe y acaba con todos los filisteos que vienen contra ella. ¿Saben lo que está haciendo Sansón? Está engañando a su esposa, pero está jugando también con su llamado. Está jugando con lo que Dios le dio. Luego le dicen otra vez, dice, si entretejen 7 trenzas en mi cabello con la tela del telar, dice, entonces me voy a debilitar. ¿Se fijan cómo va acercando? Primero son cuerdas de arco y luego sogas nuevas. Ahora ya mete su cabello. ¿Dónde estaba el secreto de la fuerza de Sansón? El cabello representaba el símbolo más que nada, pero tenía que ver con el cabello. Dijo, no te cortes el cabello, pero se va acercando. Cada vez se acerca más a la orilla. Cada vez más va acercándose a la oportunidad de caer. Él está jugando, él está descuidando ese llamado que se le ha dado. Y miren lo que pasa en el verso 16. Capítulo 16, verso 16, dice, como todos los días lo presionaba con palabras, está hablando de Dalila, y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin le dijo todo. Después de tanto y tanto, esa Dalila no se rindió, siguió hasta que le sacó la verdad y le dice, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Le explicó, porque soy nazareo consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perderé la fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Y todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Dalila no se quedó con las ganas, le rasuró la cabeza y cuando le gritó a Sansón, los filisteos contra ti. Sansón se levantó y dijo, otra vez voy a hacer lo mismo, voy a acabar con estos filisteos y me voy a mi casa. Y se despierta y cuando se despierta se da cuenta que la fuerza que él tenía, el llamado que él tenía, el propósito que él tenía, se había ido a la basura. Ya no existía. Lo agarraron, le sacaron los ojos y lo pusieron a moler como un animal y lo humillaron y se burlaron de él. Tenemos que entender que el secreto de la fuerza de Sansón no estaba en su cabello. La fuerza de Sansón estaba en ese compromiso que él tenía con Dios. Pero él descuidó tanto ese compromiso que finalmente lo echó a perder. Jugó con ello, pensó que podía darse placer, podía dar rienda suelta a sus emociones, a sus sentimientos y vivir sin ninguna consecuencia. Pero jugó o fue demasiado lejos hasta que un día despertó y lo había perdido todo. Perdió todo, perdió su llamado. Coqueteó tanto con el pecado que terminó perdiéndolo, terminó quemándose. Déjame preguntarte, hermano, hermana, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás siendo una persona descuidada? ¿Estás jugando demasiado con el pecado? ¿Estás yendo demasiado lejos? ¿Estás coqueteando con ese llamado que Dios te ha dado?
Estás descuidándolo al grado que dices, no pasa nada, puedo disfrutar un poco del mundo y luego vengo los domingos y como que no pasa nada, no, sigo igual, mi familia sigue igual, mi llamado, mi propósito sigue igual, no pasa nada y lo sigues haciendo y sigues yendo y estás haciendo aquello que sabes que no está bien, que es algo que Dios no te lo ha permitido, es algo que Dios no espera, pero tú lo sigues yendo y sigues tentando y sigues practicando eso que no está bien, estás coqueteando con el pecado. Aun cuando sabes que estás mal, eso quiere decir que estás descuidando lo que Dios te ha dado. Estás descuidando el llamado que Dios te está dando. ¿En qué estás siendo tú descuidado? Quizás estás hablando con personas del sexo opuesto y estás coqueteando demasiado. Y dices, no pasa nada, solo somos amigos, solo vamos a comer, solo vamos a divertirnos un rato. Y estás coqueteando y estás poniendo en riesgo no solamente tu llamado, sino tu propio matrimonio. ¿De qué manera? Con tu salud quizás siendo descuidado, comiendo de más, no haciendo ejercicio, no cuidándote, dices no pasa nada. Quizás con tu dinero, quizás con las palabras que dices, estás de alguna u otra manera comprometiendo el llamado que Dios te ha dado. Tu relación con Dios, has dejado de orar, has dejado de asistir a la iglesia, vienes de vez en cuando oras, de vez en cuando lees la Biblia. Eso es ser descuidado con nuestra relación con Dios. Y aunque no pasa nada al siguiente día, créeme que poco a poco el agua se está metiendo y poco a poco terminaremos destruidos. Los fracasos, hermanos, no se dan de la noche a la mañana, ¿sabían? Muchas veces nosotros conocemos de personas y decimos, a veces más de líderes, ¿no? O de hermanos que conocemos y los tenemos así como en alta estima, de grandes líderes, y que este hermano, no peca ni solo, no peca ni nada, porque lo creemos casi como santos. Y de repente los vemos que caen. Y decimos, cayó en pecado. Como si fuera caminando y de repente se tropezó y se cayó con el pecado. Pero la verdad es que las cosas, los fracasos normalmente no son así. Los fracasos se van formando poco a poco. Pequeñas malas decisiones, pequeños descuidos, pequeñas mentiras, pequeñas concesiones que te das. Te permites ciertas cosas y no pasa nada y no pasa nada. Pero sin darnos cuenta estamos yendo el camino al fracaso hasta llegar el momento donde nos rapan la cabeza y nos sacan los ojos y perdemos todo lo que tenemos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, una vez más. Tenemos que tener cuidado de no ser descuidados con nuestra relación con Dios. Si nos empezamos a alejar de ese compromiso con Dios, empezamos a debilitarnos y tarde o temprano cosecharemos lo que sembramos. Dice Gálatas 6:7, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Hermanos, la relación con Dios no es cuestión de juego, no es cuestión de chiste. Es algo que tenemos que valorar y cuidarlo diariamente. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y está esperando que nosotros bajemos la guardia para atacarnos y destruirnos. Él quiere destruir tu familia. Él quiere destruir tu relación con Dios. Él quiere que un día despiertes en la mañana, un día abras los ojos y digas, ¿dónde está mi fuerza? ¿Dónde está mi reputación? ¿Dónde está mi credibilidad? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi salud? ¿Dónde está mi ministerio? Porque lo has perdido todo, porque fuiste descuidado. Hermanos, Dios no quiere que eso suceda en tu vida. Necesitamos tener cuidado, necesitamos empezar a fortalecernos más espiritualmente y cambiar los hábitos que tenemos. ¿Qué hábitos, qué cosas estamos haciendo constantemente? Eso nos va a fortalecer. A veces somos muy descuidados con esto, pero déjenme les digo rápidamente 3 hábitos que tenemos que practicar que nos van a fortalecer espiritualmente. Número 1, yo tengo que pasar tiempo diario a solas con Dios. Todos los días yo debo aprender a pasar tiempo diario con Dios para que me fortalezca. Miren, muchas veces no lo tomamos en serio, no leemos, no oramos, solamente oramos cuando comemos. Y a veces oramos así rápido y a veces la misma oración. O a veces nomás cuando nos acostamos y es todo el contacto que tuvimos con Dios. ¿Saben ustedes que Sansón fue un hombre bien descuidado en su relación con Dios? Si ustedes leen toda la historia de Sansón, nunca lo van a ver que habla con Dios. Solo hace 2 oraciones. En toda la historia de Sansón hace 2 oraciones. Una vez fue para pedirle agua a Dios. Estaba enojado y quería que Dios le diera agua y esa fue para pedir agua. La segunda oración fue cuando ya le habían sacado los ojos y estaba ya todo fracasado, pidió que Dios lo matara, que le quitara la vida. Pero oró 2 veces, una para pedir agua y otra para que Dios le quitara la vida. Eso fue todo lo que hizo. Esa fue toda su relación con Dios. Hermanos, nosotros no podemos ser tan descuidados con Él. Necesitamos pasar tiempo diario con Dios todos los días. A veces desestimamos el valor que tiene de abrir la palabra de Dios, de orar cada día y hablar. Eso es poder, hermano. No desprecies eso, no lo minimices. Eso tiene un gran alimento, una gran fortaleza espiritual.
Mira, a veces andamos, como les decía ahorita, sin deseos, sin ganas de venir a la iglesia, sin ganas de orar, andamos desanimados todo el tiempo arrastrando la cobija, pero siempre que una persona anda así, yo le aseguro que no estás orando, que no estás leyendo la palabra de Dios. Cualquier persona que está en una comunión íntima con Dios diaria, es muy difícil que ande en esa situación. Yo no digo que el enemigo no te ataque y no digo que a veces aunque lo hagas vas a sufrir, sí lo vas a hacer, pero te vas a poder levantar. Pero normalmente el común denominador de las personas que están desanimadas siempre son personas que no leen la palabra, que no están orando, no están pasando tiempo a solas con Dios. Pasemos tiempo a solas con Dios diariamente. Número 2 de hábitos que tengo que hacer, tengo que pasar tiempo con mis hermanos cada semana. Tenemos que venir a la iglesia cada semana. Es bien importante estar aquí. También a veces es algo que minimizamos mucho, pero venir a la iglesia cada semana es un alimento espiritual bien grande. Eso nos va a mantener en fuego. Yo les decía a los hermanos allá en mi iglesia que cuando yo fui joven, nunca en realidad, yo he sido cristiano desde que tenía 6, 7 años. Mis padres me empezaron a llevar a la iglesia, igual que todos mis hermanos. Y de hecho, su pastor, él empezó en la cuna. Yo ya no alcancé la cuna, fue lo único que me faltó. Pero toda nuestra vida prácticamente hemos sido cristianos. Hemos estado ahí. Y ustedes saben que en el tiempo de la juventud muchos jóvenes se van al mundo, se pierden. Yo nunca lo hice. Y es algo de cuando yo doy testimonio, ese es mi testimonio, que nunca me separé del Señor en esos tiempos de juventud, cuando hay un montón de tentaciones y muchas cosas que hacer. No porque no tuviera la oportunidad, o no porque no tuviera esa tendencia, la tenía y tuve la oportunidad. Pero hubo varias cosas que me detuvieron. Primeramente, pues obviamente fue el Señor, ¿verdad? Y la segunda fue mi padre, que siempre estaba con el ojo en nosotros, nos estaba cuidando, nunca no nos daba rienda suelta para hacer lo que queríamos, estaba siempre detrás de nosotros. Pero había otra cosa, lo que pasaba en la iglesia, la comunión que había, el compañerismo, las amistades que tenía en la iglesia. Eso fue algo fundamental para mi vida cristiana. Mantenerme conectado. Tenía mis mejores amigos dentro de la iglesia. Mis mejores amistades estaban ahí. Donde la pasaba mejor era en la iglesia. Y eso me ayudó a mantenerme fuerte. Y esto me hace pensar en los carbones. ¿Han visto cuando hacemos la carne asada, el carboncito? Mientras todos los carbones están ahí en la misma olla, están bien encendidos. Pero si tú sacas uno, ¿qué va a pasar? Los demás van a seguir rojitos, bien encendidos, y el otro se va a empezar a apagar. Hermano, es una mentira eso de que yo con Dios, y Dios lo hacemos y no necesito la iglesia. Eso es una mentira del diablo. Porque si tú estás desconectado de la iglesia, te vas a desanimar. Aunque ores en tu casa, aunque leas la Biblia, te vas a desanimar. Necesitamos esto. Necesitamos la comunión, la coinonía. Somos un cuerpo. Dice la Biblia que separados no podemos sobrevivir. Córtense un brazo y pónganlo por allá. ¿Qué va a pasar con su brazo? ¿Va a seguir viviendo, llevando una vida normal su brazo por allá solo? No, se va a morir. Nosotros, lejos de Dios, nos vamos a morir. Y por último, número 3, y con esto termino, un hábito muy importante que tenemos que hacer es dar nuestro diezmo de todo lo que recibimos. Dar nuestro diezmo. Y esto del diezmo, hermanos, quizás ustedes piensan, ¿qué tiene que ver esto con la relación espiritual, con la vida, en mi relación con Dios? Esto dice mucho de nuestra relación con Él. Cuando nosotros damos, hermanos, nosotros estamos dando porque confiamos en que Dios, primeramente, reconocemos que lo que hemos recibido viene de Dios. Y cuando yo le doy a Dios, entonces yo lo estoy adorando, devolviéndole parte de lo que Él me ha dado. Diciendo, tú me diste a mí, yo te quiero regresar parte de lo que tú me has dado. Cuando nosotros devolvemos a Dios, nosotros le estamos dando a Dios, primeramente estamos mostrando confianza en Él. Y luego le estamos diciendo cuánto nosotros le amamos. Dice, más que el dinero, ustedes saben que Dios no necesita nuestro dinero, pero Dios quiere lo que el dinero representa para nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Dios quiere lo que eso significa. ¿Qué significa el dinero? Mi corazón. Lo que trabajo, lo que gano todo el tiempo, Dios lo quiere, y Dios quiere esa entrega de parte nuestra. Y cuando nosotros diezmamos, estamos reconociendo quién es Dios. Nosotros estamos devolviéndole, estamos demostrándole cuánto le amamos, cuánto nosotros confiamos en Él. Así que, mis hermanos, yo les invito a que practiquemos estos hábitos, porque déjenme decirles una vez más, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos descuidamos, el enemigo nos va a atacar. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál de estas tres pueden ser tu mayor debilidad? ¿Por dónde el enemigo te está atacando? Quizás
en los placeres, igual que Sansón, complaciéndote, dale rienda suelta a tus deseos, haz lo que tú quieres, vive como tú quieres, y luego el domingo vienes a la iglesia, pides perdón y sigues adelante. Quizás será esa tu mayor debilidad, o quizás tu debilidad será el resentimiento. Digamos, es la parte por donde el enemigo te ataca. Eres una persona que tiende a enojarse, a resentirse con aquellos que te lastiman, o quizás eres una persona descuidada que no se preocupa por leer la palabra de Dios, leer la Biblia. Yo quisiera pedirles que se pongan de pie. Y si tú quieres venir delante